Continuando con la serie de lecciones, hermanos, acerca de nuestra comunión con Dios, con su pueblo. Pero nuestro enfoque es sin ningún tipo de sectarismo. Vamos a continuar con lo que hemos venido exponiendo en las lecciones previas. En esta noche vamos a estudiar lo relativo a lo que ustedes ven en esta diapositiva. Las mujeres autorizadas a asistir a las reuniones congregacionales. Los cristianos que trabajan juntos en una iglesia local debemos tener voluntad, pero una voluntad colectiva. Y cuando una congregación tiene ancianos, ellos, los ancianos, pueden ayudar a la congregación a llegar a una voluntad colectiva más eficiente que una congregación que no los tiene. No obstante, los ancianos, aún para su propio bienestar, no deberían determinar la voluntad colectiva del grupo por sí mismos, sino más bien consultar la iglesia. Es más, ningún ejemplo en el Nuevo Testamento muestra a los ancianos determinando la voluntad colectiva de una congregación, aparte de los miembros. Los ancianos que dirigen sin un estilo de liderazgo autoritario gozarán de la confianza y apoyo de la congregación en un grado mayor que aquellos que no lo hacen. Ahora, esto no quiere decir que comparten la autoridad, comparten su autoridad con la congregación o que la iglesia es una democracia o que la iglesia es una monarquía. Decir que los hombres en la congregación deben estar en sujeción a los ancianos no significa que los hombres no tengan nada que decir, que no pueden hacer sugerencias, que no pueden proveer información, que no pueden hacer preguntas o hacer comentarios o expresar su voluntad. En este tema de las mujeres, si están autorizadas o no a asistir a las reuniones congregacionales, es importante que los ancianos, los pastores de la iglesia, tengan presente que la iglesia no es de su propiedad. La iglesia local le pertenece a Dios. La iglesia universal le pertenece a Dios. Pero en este caso particular, hablando de la iglesia local, el apóstol Pedro dice en su primera carta que es la heredad de Dios. En 1 de Pedro 5:3 leemos: no como teniendo señorío a los que están a vuestro cuidado. Ahora, ¿qué dice aquí el apóstol Pedro con respecto a los ancianos? Dice, no como teniendo señorío. Esa es una instrucción bastante clara para aquellos que son los directores, los dirigentes del rebaño del Señor. No como teniendo señorío. Ahora, cuando implica o cuando dice no como teniendo señorío, implica que entonces ellos en su buen manejo de la iglesia local van a tener en cuenta al resto de los miembros de ella, incluidas las mujeres. Ahora, en la segunda parte del verso, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y quiero que le prestemos atención a esta segunda parte del verso, a lo que Pedro está diciendo aquí. Aquellos que están al cuidado de los ancianos de la iglesia. Pero en particular, quiero llamar la atención a esta palabra, cuidado. Los que están a vuestro cuidado. El término cuidado viene de este término griego, kleros, que acorde al diccionario del señor Bain significa lo siguiente, de donde procede el término castellano clero. Denota a una suerte dada o echada, esto último como un medio de obtener una instrucción divina. B, la parte de una persona en cualquier cosa.
sé un encargo, los que están a vuestro cuidado, como estamos leyendo aquí en Primera de Pedro 5:3. Pero que en la versión moderna, en lugar de decir los que están a vuestro cuidado, dice la herencia de Dios. Dice, continuando en el significado del término cleros, nos dice el diccionario del señor Vine, una herencia. Ahora, vamos a leer este versículo 3 en la versión moderna. La versión moderna lo dice de la siguiente manera: ni tampoco como si tuvieseis señorío sobre la herencia de Dios. La Reina Valera dice sobre los que están a vuestro cuidado. La versión moderna dice sobre la herencia de Dios. Ahora, eso es lo que significa el término clero. Herencia. Pero es la herencia de Dios. No es la propiedad nuestra, no es la propiedad de los ancianos. Por eso dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado o sobre la herencia de Dios. Continuando, el señor Vine dice en su diccionario con respecto al término cleros, se usa también como cleronomía, una herencia, en Hechos 26:18, de lo que Dios ha asignado en gracia a los santificados. Igualmente en Colosenses 1. En Primera de Pedro 5:3 se utiliza de aquellos cuyo cuidado y supervisión se ha encargado a los ancianos, los que están a vuestro cuidado. Y dice en la parte final del parágrafo, de cleros se deriva el término clero. En la Iglesia Católica Romana, el clero se aplica exclusivamente a los que dirigen, los sacerdotes, los presbíteros, los obispos, los cardenales. Ellos son el clero. Pero en lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, el clero somos todos los miembros de la iglesia. Usted, yo, la hermana, el joven, el soltero, el casado, el viudo, todo aquel que ha sido comprado por la sangre de Cristo y que ha entrado a formar parte de su cuerpo, de su iglesia, forma el clero, es el clero. Todos aquellos miembros en una iglesia local, indistinto de cómo se llame, qué haga, qué piense, cuál es su educación, si fue lavado por la sangre de Cristo, si fue comprado por él, si fue añadido a la iglesia y si forma parte de una iglesia local, es el clero. No es un rango en particular que se adquiere después de un tiempo o de cierta capacitación o de haber asistido a un X o Y seminario. No, todos somos el clero. Todos somos la herencia de Dios.